Bueno, estamos ya con Enrique. Richard, esto no ocurre solamente en televisión universitaria, ocurre en todas partes el tema de la caída del internet, pero creo que ya hemos recuperado absolutamente la calidad para poder escucharte y compartir precisamente todo lo que son producto de tus investigaciones y tu preparación académica, Quique. Muchas gracias, Jimena. Espero que ahora se escuche bien. Perfecto. La transmisión. Perfecto, Quique. Cuéntanos, por favor, estaba hablando precisamente sobre lo que está ocurriendo entre el coronavirus y la pérdida de biodiversidad. Yo daba lectura a un informe que había ocurrido sobre el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en los últimos años, como el ébola, Zika, SARS, MERS, gripe aviar, incluso el SIDA, son de origen animal, de acuerdo a un informe del Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Correcto, es lo que se denomina comúnmente una zoonosis, es decir, cuando una enfermedad, ya sea viral, bacteriana, un parásito, pasa de un animal al ser humano. Entonces, como que todavía no hemos aprendido la lección de que la biodiversidad hay que respetarla y hay que cuidarla. Muchas veces no entendemos, la gente cree que los virus son algo muy, muy lejano al ser humano, pero lo que tenemos que entender, querida Jimena, es que en el planeta existe lo que se ha dado en llamar una virósfera, es decir, los virus están en todas partes. De hecho, el ser humano tiene cualquier cantidad de virus en el cuerpo. Lo que pasa es que como no son patógenos, entonces como que no lo sentimos. De la misma manera, la biodiversidad, y me refiero no solo a animales, me refiero a las plantas, los hongos, las bacterias, también tienen virus. Y esos virus conviven armónicamente o no con su hospedador. Entonces, en el caso que tú has mencionado del Zika, el chikungunya, el ébola, por ejemplo, todos esos virus que son transmitidos a través de animalitos como el mosquito, ¿qué relación tiene con la biodiversidad? Bueno, el ser humano, por ejemplo, ha hecho que exista actualmente una declinación mundial de la población de anfibios. Y los anfibios son los depredadores naturales número uno de los mosquitos. Entonces, si no hubiéramos ocasionado esa extinción masiva de anfibios, no tendríamos los problemas que tenemos con los mosquitos. ¿Tendríamos mosquitos? Sí, pero no en la cantidad que lo tenemos actualmente. De la misma manera combatimos, por ejemplo, no nos gustan las golondrinas, no nos gustan o contaminamos los ríos donde están los peces que se alimentan de las larvas de mosquito. Entonces eliminamos los predadores naturales y los mosquitos proliferan de una manera extraordinaria, diseminando virus que deberían estar contenidos o más contenidos. Ahora, en el caso del coronavirus específicamente, lisa y llanamente el responsable es el ser humano y una actividad humana que deja muchísimo dinero a nivel planetario, y me refiero concretamente al tráfico de vida silvestre. Este es un problema que ha cobrado gran importancia en el último tiempo en Bolivia con el tema del zorro Antonio. Claro. Bueno, hay gente que se lleva a cautiverio que el erizo, que el zorro, que el puma, que el jaguar, que el mono. Bueno, del mono salió el VIH-Sida, querida Jimena, y no salió de la mejor forma. Entonces, no nos olvidemos que el VIH-Sida se transmite sexualmente.
Entonces tenemos que preguntarnos qué estaba haciendo el ser humano con el mono para contagiarse del VIH-Sida. Claro. No es que el mono, aquí no se trata de que el mono se encontró con un ser humano y le tiró por la cara el VIH-Sida. No. El VIH-Sida es un virus de transmisión sexual. Entonces, la culpa de todo esto no la tiene el mono, la tiene el ser humano que ha hecho una macana. Con el coronavirus ha pasado lo mismo. No sabemos todavía y no creemos que sea ni el pangolín ni el murciélago. Probablemente es otra la especie que contagió el coronavirus. Pero esa especie estuvo en contacto con el ser humano por culpa del ser humano, no de la especie. Las especies silvestres, cuando ven un ser humano, salen corriendo, Jimena. Salen corriendo. No quieren saber nada con el ser humano. Pero es el ser humano el que, a través de estos mercados como el de Wuhan, en China, lleva a las especies silvestres, las mantiene en cautiverio. Bueno, si una de estas especies era portadora de un virus y ese virus se adaptó, mutó para ser compatible con el ser humano, ahí tenemos una pandemia a flor de piel, una pandemia servidita ahí. Y lo mismo pasa con un montón de otros virus. El hantavirus, que es un virus latinoamericano, también. ¿Quién transmite el hantavirus? Las ratas. Pero no tendríamos que tener problema con el hantavirus si no estuviéramos eliminando, por ejemplo, a la biodiversidad como las lechuzas. En Latinoamérica matamos a las lechuzas porque creemos que es la reencarnación de una bruja, que es un espíritu maligno, y un montón de estupideces y sonceras que no son ciertas. Deberíamos estar cuidando como oro a las lechuzas porque son las que controlan a los roedores que transmiten el hantavirus y un montón de otros virus que todavía no conocemos, Jimena. Los ecosistemas son inherentemente resilientes, tanto escuchamos esta palabra, son también adaptables y al sostener la existencia de diversas especies ayudan a regular, Quique, las enfermedades. Cuanto más diversidad biológica hay en un ecosistema, es más difícil que mayor control. Claro, es más difícil que un patógeno se propague rápidamente. Así es, Jimena. Justamente es lo que te estaba contando recién. Los ecosistemas se autorregulan. Entonces, cuando el ser humano altera esa autorregulación, es cuando ocurren este tipo de catástrofes. Entonces, dentro de esta autorregulación, tenemos el ejemplo que yo te estaba describiendo, por ejemplo, las lechuzas, las serpientes. El ser humano, cualquier serpiente la mata porque, no sé, porque fue la tentación de Adán y Eva, no sé, porque no me gusta, porque es fea, qué sé yo. Pero lo cierto es que cumplen un rol ecológico importantísimo, controlando las poblaciones de roedores, que son reservorios enormes de virus conocidos y de virus desconocidos. Entonces, en la medida que nosotros eliminamos esa biodiversidad, como las lechuzas, las serpientes, los sapos, las ranas, las comadrejas, vamos a tener que empezar a entender que eso trae consecuencias. Entonces, si eliminamos el controlador de roedores, los roedores proliferan en forma desmedida y, por tanto, la posibilidad de que los virus que transmiten salten al ser humano, esa posibilidad aumenta exponencialmente.
Y va a pasar, vamos a seguir con esto de las pandemias, van a seguir apareciendo enfermedades nuevas como ya están apareciendo en China, en la medida que sigamos sin respetar esto de la biodiversidad. Entonces necesitamos más áreas protegidas, aumentar la cantidad de áreas protegidas y necesitamos, querida Jimena, seguir apoyando la investigación científica en todas las áreas del conocimiento. Tenemos que seguir apoyando la salud, porque lo que está pasando ahora con la cuestión de la cultura en Bolivia y en otros lugares de Latinoamérica, lo único que está mostrando es que seguimos sin entender cómo funciona todo esto. Estamos con la relación del coronavirus y la biodiversidad, ¿no? Bioseguridad. Sería muy fácil, Quique, y muy cómodo, muy conveniente aceptar esas teorías conspirativas que pregonan que el virus fue creado o esparcido por los laboratorios. De alguna manera, esta forma desvía la responsabilidad de la pandemia a entidades ajenas a nosotros, pero tenemos que ser responsables, admitir, porque no podemos exonerarnos de la culpa y causa, ¿no? Sería irresponsable y extremadamente peligroso el no reconocer que los únicos culpables de la pandemia actual somos nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, querida Jimena. Lo mismo pasó con el VIH-Sida, que lo hicieron en un laboratorio, que esto, que el otro, y es una forma, como bien lo has planteado tú, de eludir nuestra responsabilidad. La gente que emite estos fake news, claro, no se explica cómo apareció de repente, y el problema es que cuando ocurre una mutación, el cambio es inmediato. Claro. Entonces, una especie de virus que a lo mejor no estaba preparada genéticamente para infectar al ser humano, de repente, cuando el vector está en contacto mucho tiempo con el ser humano, como por ejemplo en un mercado, entonces el virus se adapta, muta y puede contagiar al ser humano. ¿Cómo podemos evitar eso? Evitando el contacto con la vida silvestre, eliminando el tema del tráfico, de una vez por todas el tráfico de vida silvestre, entendiendo que los animales silvestres desde ningún punto de vista son mascotas, que los animales silvestres no son animales de compañía, que los animales silvestres no son para comer. Entonces, el día que entendamos eso, yo creo que recién pueden empezar a cambiar las cosas. Respetar la biodiversidad desde el punto de vista de la cultura. Lo que dijo Yedu realmente coincido totalmente, lo apoyo totalmente, pero la parte cultural es muy importante. No puede ser que en pleno siglo XXI matemos lechuzas, búhos, pensando que son un espíritu maligno o cosas por el estilo. No, eso ya no podemos seguir aceptándolo, admitiéndolo. Las lechuzas, los búhos, tendrían que ser nuestros principales aliados. Las golondrinas, cuidarlas, porque ellos son los que controlan los vectores zoonóticos. Son los que controlan los mosquitos, que es el vector del Zika, chikungunya, la fiebre amarilla. Por ejemplo, hay gente que mata las comadrejas, y las comadrejas son las que controlan las garrapatas de la enfermedad de Lyme. Claro. Que no es por virus, pero es por bacteria, pero de todas maneras también es una zoonosis. Sí. Entonces, tenemos que respetar la biodiversidad, cuidar la biodiversidad y educar para lograr ese objetivo. Educar de verdad, dejar de estar mitificando a los animales, que los animales son espíritu, que los animales son no sé qué cosa, y por detrás de eso, como tú bien lo has planteado, el único culpable del coronavirus, del SARS,
el MERS y todas la peste bubónica y todo eso, es el ser humano. Ser humano. Tenemos que tener autocrítica en eso, querida amiga. Muchas gracias, Quique. Tu aporte es tan valioso. Te agradecemos muchísimo. Te comprometo ya en vivo para el próximo viernes en nuestro bloque ambiental para poder continuar con estas conversaciones. Has visto que los temas siguen todos los días, todo el tiempo. Hay tanto para hablar y especialmente información para llevarle al ciudadano. Gracias, Quique. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo hasta Ecuador. Buenas noches, Quique. Igualmente, querida amiga. Un abrazo enorme. Buenas noches, Quique Richard.